«¿Puedes leerme un cuento?», rogó la niña pequeña a la novia, por correo abandonada y hambrienta en la estación del desierto territorio de Nevada, octubre de 1872. La nevada llegó antes de tiempo. Mucho antes de que el invierno se anunciara, los copos caían como azúcar molida sobre las vigas resquebrajadas del viejo andén. El viento silbaba entre las tablas huecas, hacía vibrar los vidrios escarchados y jugaba con clavos oxidados que rechinaban en la madera. Los faroles titilaban dejando aureolas débiles en medio del polvo acumulado. Claire se encontraba sola en una banca helada, los brazos aferrados al maletín de cuero maltrecho. Su vestido de lana, que alguna vez fue borgoña, ahora parecía del color de la tierra seca. Una bufanda raída le rodeaba el cuello, endurecida por la escarcha. La nieve se enredaba en su cabello cibdoyo oscuro. No se la quitó. Solo fijaba la mirada en los rieles esperando. La carta decía que él la encontraría allí. Un hombre decente, trabajador, dueño de un rancho pequeño, cerca del río Carson, sin hijos. Había repasado cada línea, se había imaginado el corredor, la cocina, el olor del sagebrush en el aire, un comienzo nuevo. Ajustó más el rebozo sobre sus hombros, cuando otra ráfaga helada atravesó la estación. Sus dedos rojos y agrietados hablaban del largo camino. El último tren había partido hacía más de una hora. Los pocos pasajeros que bajaron ya se habían ido. Entonces escuchó pasos. Un hombre apareció en el extremo del andén. Caminaba con firmeza, las manos hundidas en los bolsillos del abrigo, el sombrero echado hacia adelante para protegerse del frío. Al verlo acercarse, Claire se levantó el corazón golpeando con fuerza. Era él. Reconoció la mandíbula marcada, los ojos estrechos. Se parecía al retrato, pero no sonrió. Sus ojos se detuvieron en ella un instante, luego siguieron buscando a alguien más. Se paró a menos de 1 metro. «¿Usted Claire Duval?», preguntó la voz seca sin emoción. Sí, contestó rápido. «Llegué a la hora, todavía guardo sus cartas si quiere verlas». Desordenada abrió la valija y sacó un manojo de hojas dobladas gastadas de tanto releer. La mano le temblaba al extenderlas. En esos papeles había puesto todo lo que había perdido, y ahora se le escapaba de golpe. Él miró las cartas, y luego a ella un músculo le brincó en la cara. «Para ser sincero, no pensé que se vería así», dijo. El aliento de Claire se cortó. «Lo siento», susurró. «Hubo un asalto, mataron a mis padres. Perdí todo, pero vine. No quiero problemas». Su tono se volvió más duro. «No busco un fantasma. Quiero una esposa, no una mujer con la muerte pisándole los talones». Ella se estremeció. La miró un segundo más y se dio la vuelta. Sin despedida. Sin gesto alguno. Solo el crujir de sus botas alejándose en la nieve. Claire quedó inmóvil, aún con la carta en la mano. Una ráfaga le arrancó una hoja. Giró en el aire y desapareció en lo blanco. Un portazo seco, el coche arrancó y los cascos se perdieron en la distancia. Ella volvió a sentarse más pesada que antes. Su respiración salía en nubecitas cortas, pero no lloró. No porque no quisiera, sino porque ya no podía. La pena la había dejado vacía. Bajó la cabeza. Entonces una voz infantil rompió el silencio. «Mamá solía leerme cuentos». «¿Puedes?». Claire alzó la vista. Frente a ella estaba una niña de unos 5 años. Llevaba un abrigo forrado en piel demasiado grande, y en sus brazos apretaba un libro viejo. El lomo estaba abierto, las esquinas dobladas, las tapas manchadas por el tiempo. La niña la observaba con ojos grises enormes. Claire parpadeó. Miró alrededor del andén. Vacío. No había padres ni hermanos, solo la nevada, y esa criatura con su petición suspendida en el aire. Asintió despacio. No porque entendiera ni porque tuviera lógica, sino porque algo dentro de ella, enterrado en cenizas, se movió. La nieve seguía cayendo, pero otra cosa más tibia comenzaba a caer también. La mano de la niña estaba caliente. Sin pedir permiso, entrelazó sus dedos con los de Claire y la condujo fuera de la estación solitaria, pasando el último farol humeante por un sendero estrecho, cubierto de blanco. Claire no preguntó a dónde iban, solo siguió. Después de 1 milla bajo un cielo que oscurecía,
Llegaron a un rancho pequeño junto a unos álamos desnudos. La casa era sencilla, la madera gris y el techo parchado con láminas. Una columna de humo se alzaba de la chimenea. Un granero se inclinaba cansado, los caballos pisaban nerviosos la nieve. La niña soltó su mano y corrió hacia la casa. Papá Claire se detuvo. Un hombre alto salió al pórtico con un rifle colgado al hombro. El abrigo grueso, el cuello levantado contra el frío. La pierna izquierda rígida, avanzaba cojeando con un paso aprendido. Un bastón descansaba junto a la puerta. Al ver a Claire, se detuvo. La niña tiró de su mano señalando hacia atrás. Ella estaba en la estación. Sentada a solas, leía cuentos. Silas Crowley observó a la mujer parada en la nieve, el cabello empapado, los labios partidos, los brazos aferrados a una valija vacía. Su ceño se frunció. Claire tomó aire. «No vengo a causar problemas», dijo en voz baja. Su hija, ella me encontró. Me iré si así lo quiere. Él no contestó de inmediato. Miró primero a la niña que sonreía. Una sonrisa rara, suave, abierta, que no veía desde hacía meses. «Pase», dijo al fin. El fuego era pequeño pero suficiente para dar calor. Claire se sentó en la orilla sin saber si hablar, agradecer o simplemente desaparecer. Silas sirvió café en una taza de lata y se la entregó. Ella inclinó la cabeza en agradecimiento, los dedos abrazando el calor como si pudiera desvanecerse. «Yo no mandé pedir esposa», dijo él rompiendo el silencio. «Si eso es lo que piensa». «Lo sé», respondió ella. «Fue su hija quien me trajo». Él miró a Emmy, que estaba echada en una alfombra vieja, hojeando su libro roto. «Yo puedo trabajar», añadió Claire deprisa. «¿Qué hacer es limpieza?» «No me debe nada. Pero si pudiera ganarme un poco de comida y techo por un tiempo». Silas no respondió. Entonces Emmy habló sin levantar la vista. «Ella lee bonito, no como la señora Tanner». Silas suspiró. «2 semanas», dijo. «Ayuda en la casa nada más». «Entiendo», murmuró Claire. Esa noche lavó platos en una palangana astillada y los secó con sacos de harina. Remendó una cortina rota en la orilla. Encontró la escoba sin que nadie se lo pidiera. Cuando Emmy tiró de su manga y le mostró el libro otra vez, Claire la siguió hasta el rincón donde una lámpara de aceite parpadeaba. Leyó al principio con voz áspera, quebrada por el frío y el silencio. Pero luego la voz se suavizó, encontró ritmo y calor. Y el príncipe, aunque cubierto de cicatrices y sombra, se arrodilló ante ella. «Prefiero estar roto por amor que completo en soledad», dijo. Emmy apoyó la cabeza en el brazo de Claire. Su respiración se calmó. Claire alzó la vista. Al otro lado del cuarto, en la penumbra, junto a las escaleras, estaba Silas, una mano en la baranda. Mirando. Escuchando. No dijo nada, pero tampoco apartó la vista. El amanecer llegó en franjas grises sobre los vidrios cubiertos de escarcha. El rancho Crowley estaba en silencio, envuelto en la quietud de la nieve, que nunca terminaba de derretirse. Claire se levantó antes del canto del gallo. Nadie se lo ordenó, se movía por puro instinto. Trajo agua de la bomba, partió leña con manos encallecidas y barrió el pórtico mientras su aliento aún salía en vapor. Los días eran duros pero limpios. El aire le ardía en los pulmones, pero ya no traía gritos, ni disparos, ni sirenas de su pasado. Solo el chisporroteo de la leña y a lo lejos cascos de caballos. Silas se mantenía en lo suyo. Atendía el ganado, reparaba cercos, revisaba trampas. Claire notó cómo cojeaba siempre del lado izquierdo, cómo cada paso cargaba el recuerdo de lo que había perdido bajo la rodilla. El bastón recargado en la pared como un fantasma que no quería echar. Hablaba poco, y cuando lo hacía era breve, medido. Pero nunca la miraba con desprecio como otros. Solo la observaba callado desde lejos. Y Emmy se le pegaba. La seguía en los quehaceres, jalaba su falda en la cocina, la imitaba al hincarse para rezar antes de comer.
Se reía cuando Claire le enseñaba a torcer la masa del pan y los ojos se le iluminaban cada vez que un cuento comenzaba con érase una vez. Claire empezó a esperar esos instantes. Eran hilos pequeños que poco a poco la iban cosiendo de nuevo. Una tarde, después de que Amy se quedó dormida con un libro sobre el pecho, Claire salió a tomar aire. El viento había cambiado más helado. Se abrazó a sí misma y tosió seca, áspera. Los pulmones le ardían por los días de trabajo bajo el viento y la humedad. Se sentó en el pórtico sola en la oscuridad. Pasaron minutos, tal vez más. Entonces la puerta detrás de ella se abrió. Silenciosa, cuidadosa. Una silueta se movió a su lado sin pronunciar palabra. Una mano se extendió por encima de su hombro, dejando una taza despostillada llena de vapor. Té negro endulzado con una cucharada de miel. Claire levantó la mirada. Silas no dijo nada. Se dio la vuelta y entró de nuevo. El portazo de la malla sonó al cerrarse. Ella se quedó mirando la taza. Luego, con manos temblorosas, la llevó a los labios. Era lo más bondadoso que alguien le había hecho en años. Al día siguiente, mientras alimentaba gallinas con Amy, la manga se le resbaló. Una cicatriz larga y vieja se arqueaba por la parte interna de su muñeca. Irregular. Fea, no era herida de faena en el campo. Silas, que pasaba cargando un costal de avena, la vio. Se detuvo. Sus ojos fueron de su brazo a su rostro. Claire se quedó helada. Pero él no dijo nada. Solo asintió una vez despacio y siguió caminando. Ella lo miró alejarse. No sabía si sentir vergüenza o gratitud. Esa noche Amy se acurrucó contra ella bajo una cobija de lana medio dormida. «Me gusta cuando hablas», murmuró la niña. «Aunque no sean cuentos». Claire tragó el nudo en la garganta. Puso la mano con cuidado sobre la espalda de la niña, acariciándola en círculos, mientras afuera aullaba el viento. Algunas heridas nunca sanaban del todo, pero allí en la calma entre la nevada y el silencio, algo dentro de ella empezaba a recordar cómo respirar. La mañana amaneció con un viento filoso. Un frente frío había cruzado el valle levantando polvo y anunciando heladas tempranas. Claire estaba juntando leña cerca del granero cuando escuchó el grito. «Amy». Soltó el montón al instante. El sonido venía de la parte trasera de las caballerizas. Claire corrió las botas resbalando en el lodo, el corazón golpeándole en el pecho. Dobló la esquina y encontró a la niña tirada bajo una escalera. Las puertas del establo abiertas de par en par, un balde rodado a un lado. Amy lloraba suave pero agudo. La pierna torcida de forma extraña, las manos clavadas en la tierra. Claire cayó de rodillas. «Amy, mírame, mi vida. Mírame». El rostro de la niña estaba rojo de pánico, la respiración corta y entrecortada. Claire intentó cargarla, pero al hacerlo un dolor agudo le atravesó la mano. Un clavo oxidado y doblado le perforó la tabla donde se sostuvo. Le desgarró la palma como un gancho. Se mordió para no gritar. La sangre brotó rápida, caliente, espesa. Aún así, levantó a Amy. La pequeña sollozaba contra su pecho. «Me duele», lloró. «Me duele mucho». Claire se apoyó contra la pared del granero arrullando a la niña. Su propia mano palpitaba. La sangre caía en gotas al suelo. «Todo va a estar bien», susurró Claire, pero las palabras sonaban huecas. Amy seguía temblando entre sus brazos, aferrada a su vestido, llorando contra su clavícula. La mirada de Claire bajó a la sangre rojo vivo sobre el polvo pálido. Entonces recordó algo. Las palabras siempre habían calmado a la niña, incluso ahora entre el pánico. Amy buscaba un cuento. Claire la acomodó en su regazo, la mano herida arrastrándose en la tierra. Mojó los dedos en la sangre que emanaba de su muñeca y empezó a escribir despacio. «EM», temblorosas y regulares. Las letras aparecieron. US, la vista se le nublaba. ASAL. B. O rodeó la última palabra con un trazo tembloroso. «Amy está a salvo», susurró en voz alta. «¿Ves?» La niña alzó la mirada, lágrimas pegadas en sus pestañas. «Ese es tu nombre. Esa es tu historia.
Estás a salvo ahora. Detrás de ellas, pasos retumbaron en la tierra helada. Silas apareció de golpe, los ojos desorbitados, escopeta en mano. Se quedó helado al ver la escena. Claire sentada en la tierra, la mano y el vestido manchados de sangre. Amy en su regazo llorando contra su pecho. Las palabras garabateadas en el suelo como un conjuro. Bajó el arma. Abrió la boca, la cerró. Dio un paso adelante, pero no habló. Claire le sostuvo la mirada con dolor y firmeza silenciosa. No sabía que estaba allá arriba, dijo. Me volteé un segundo. Él no respondió. En cambio caminó despacio hacia ella, se arrodilló y levantó con cuidado a Amy de sus brazos. La niña se le prendió brevemente, luego gimió y se durmió en su hombro. Se puso de pie. Claire siguió de rodillas en la tierra, la sangre aún escurriendo de su palma, la respiración corta por el esfuerzo. Silas miró hacia abajo. Amy está a salvo. No escrito con tinta, sino con la sangre de una mujer que no les debía nada. Cargó a Amy de regreso a la casa, pero en el umbral se detuvo. Necesita que le cosan eso, dijo sin voltear. Yo lo limpiaré. Asintió una vez. Más tarde, cuando Amy estuvo arropada en mantas y con caldo tibio en el estómago, Claire se sentó en la cocina con la mano vendada en lino áspero. Guardaba silencio viendo el fuego. Silas entró sin ruido. Se quedó mucho rato en la entrada. Debía estar adentro, dijo. Claire no respondió. Él miró su mano vendada. ¿Por qué escribió eso?, preguntó. La voz de Claire salió baja. Ella necesitaba ver algo real, algo a lo que aferrarse. Silas no contestó, pero la quijada se le tensó y la mirada se sostuvo no con juicio, sino con algo más pesado. Un hombre como él había visto la guerra. Había visto caer a los suyos, desangrarse entre gritos. Pero ningún acto de valor en todo ese tiempo lo había sacudido tanto como ese. Una mujer que el mundo había desechado, había usado lo último de sus fuerzas para proteger lo que no era suyo, y escribió una sola frase con su propia sangre. Él se acercó, dejó suavemente una taza de lata a su lado. Té caliente. Con miel. Otra vez. Luego salió del cuarto sin decir palabra. Claire bajó la vista a su mano, luego a la taza, y algo dentro de ella se quebró. Habían pasado casi 2 semanas desde la caída. La mano empezaba a sanar aunque la rigidez seguía. La cicatriz sería permanente. No le importaba. Una mañana helada, Silas enganchó la carreta y le entregó una lista doblada. Víveres, dijo. Salarina y la correspondencia. A Amy le gustan los dulces de menta si queda alguno. Claire asintió. Seré rápida. Él le dio una pequeña bolsa con monedas. Al pasarla sus dedos se rozaron apenas y ella subió a la carreta rumbo al pueblo. Pine Hollow no era más que un puñado de edificios de madera, arrimados a la falda de la sierra. Tienda general, cantina, oficina del sheriff, y una capilla que casi nadie mantenía abierta. Claire bajó la cabeza al amarrar el caballo, el aliento se hacía vapor en el aire frío. Dentro de la tienda se movía en silencio aprendido, tomando lo necesario, saludando con cortesía sin detenerse. Hasta que una voz la paralizó. Grave, lenta, arrastrada por el whisky y el veneno. Todavía corto de tabaco viejo. Te dije que trajeras mejor marca. Claire se quedó helada junto al estante de frijoles enlatados. Reconocía esa voz, la sentía en los huesos, en sus pesadillas, en la forma en que su padre había gritado su nombre segundos antes de los disparos. Se giró despacio y ahí estaba. Alto, ancho de hombros, envuelto en un abrigo negro, con un cuchillo metido en el cinto. El rostro igual duro, curtido, cruel. Una cicatriz le cruzaba la mejilla izquierda como tajo del mismo demonio. El estómago de Claire se revolvió. Gabe Turner. El hombre que lideró la banda que asaltó el primer banco del condado Saloon, el que disparó al pecho de su padre, el que la jaló del cabello y la tiró al suelo cuando gritó. Y ahora estaba allí comprando tabaco, riéndose con el tendero como si nada. Claire no pudo moverse. Apretó el borde del estante hasta que los nudillos se le pusieron blancos, y cuando él volteó sus miradas se encontraron. Algo brilló en sus ojos. Reconocimiento, burla. Difícil saberlo.
Sonrió. Una curva vil y lenta en los labios. «¿No te conozco de algún lado?», preguntó lo bastante alto para que todos escucharan. Claire no respondió. Soltó la canasta, dio media vuelta y salió a la nieve. No recordaba el camino de regreso. Solo el viento, el ardor en la garganta y los puños cerrados con tanta fuerza que la venda se abrió de nuevo. Encontró a Silas en el granero engrasando la tranca de una puerta rota. Él levantó la mirada sorprendido de verla tan temprano. «¿Olvidaste algo?», preguntó. Claire bajó de un salto y se acercó. «Hay un hombre en el pueblo, en la tienda». Silas se enderezó. La expresión en sus ojos lo puso serio al instante. Cicatriz en la cara. Abrigo negro. Se llama Gabe Turner. El ceño de Silas se endureció. «Lo conozco». La voz de Claire temblaba. «Él mató a mi padre». Las palabras quedaron flotando, calladas, implacables. Silas dio un paso atrás. Un destello de incredulidad cruzó su rostro. «¿Gabe sirvió conmigo?», dijo despacio. «En la guerra. Explorador de infantería. Imprudente pero leal. O eso creí». Claire lo miró fija. «¿Confiaste en él?». Silas apartó la vista. Después de la guerra los hombres se dispersaron. Algunos se mantuvieron derechos, otros no. Él lideró la banda que asesinó a mis padres. Tú compartiste cartas con un hombre que derramó su sangre». Silas tragó seco. Las manos se le cerraron en puños, no lo sabía. Claire se acercó un paso. Se rió cuando me vio. Como si fuera un chiste, como si mi dolor no valiera nada. Silas guardó silencio. Y ese silencio le dolió más de lo que esperaba. «No vas a hacer nada». «¿Qué quieres que haga?», soltó de golpe. «¿Decírselo al sheriff?». «¿A quién?». «No hay pruebas. No hay orden. Solo la palabra de una mujer contra la de un hombre que el pueblo ha tratado por 10 años». El rostro de Claire se endureció. «Así que ahora solo soy una mujer». Silas la miró, la voz baja pero firme. «Esta tierra no olvida, pero tampoco perdona con facilidad. Revolver fantasmas no traerá de vuelta a tu familia». Claire retrocedió un paso. El ardor en su pecho dolía más que una bala. Ella se giró para irse, pero se detuvo en el umbral. «Pensé que tú más que nadie lo entenderías», susurró. Silas no respondió. El granero parecía más helado que la misma nieve de afuera. Los días se hacían cortos. La nieve se acumulaba pesada en las lomas, apagando sonidos y suavizando el mundo. Dentro de la casa Crowley, el fuego casi nunca se apagaba, y cada cuarto olía a pío y ceniza. Claire se mantenía distante de Silas. Desde la discusión en el granero, habían hablado poco, apenas con gestos unas cuantas palabras necesarias. Él no volvió a mencionar a Turner. Ella tampoco. Había un muro ahora invisible, grueso, frío. Pero Emmy era distinta. La niña seguía aferrándose a la presencia de Claire como si fuera su sombra. Insistía en que fuera ella quien le trenzara el cabello, quien le leyera cuentos, quien la arropara. Le buscaba la mano sin pensarlo, apoyaba la cabeza en su hombro sin pedir permiso. Aquella noche el viento chillaba entre las vigas. La nieve azotaba las ventanas como dedos, intentando arañar por dentro. Claire acababa de terminar la última página de La niña de los fósforos. Emmy yacía quieta, su manita enroscada en la manga de Claire. Silas no había pasado a desearle buenas noches. Claire dejó el libro en la mesita, acomodó un rizo de la frente de la niña y se inclinó para apagar la lámpara. Pero Emmy se movió. «Mamá», murmuró, los ojos aún cerrados. Claire se quedó inmóvil. La niña se volteó, enterró el rostro contra su costado y con voz de ensueño susurró: «No te vayas. Eres la única que huele a cuentos de dormir». El corazón de Claire se detuvo. Miró hacia abajo. Las pestañas de Emmy temblaron. Pero no despertó. Afuera del cuarto, una tabla crujió. Claire volteó. En la sombra del pasillo estaba Silas. Había estado allí. Había escuchado. Su rostro era impenetrable, pero en sus ojos algo se quebró.
Algo viejo, enterrado hondo, de pronto salido a la superficie. No habló. Retrocedió, paso tras paso, desapareciendo en la oscuridad como soldado en retirada. Claire se quedó inmóvil junto a la niña dormida. Abajo la puerta rechinó al abrirse. Silas salió al frío de la noche, la nieve crujiendo bajo sus botas. Cruzó el patio hacia el granero, el viento jalándole el abrigo. Dentro del establo se sentó en un banco de madera al fondo. Ahí era más oscuro, más helado. La lámpara colgada se balanceaba con el viento. Metió la mano en la caja de grano y sacó una vieja lata. Abollada, oxidada, sin pintura. Ice. Dentro, envueltos en trapos y hule, un puñado de balas de la guerra civil. Sostuvo una entre sus dedos, el metal opaco cargado de memoria. Recordaba el olor a humo, a sangre y tierra mojada. Recordaba a Turner, joven imprudente, riéndose después de cada refriega como si la guerra fuera un simple juego. Y ahora Turner andaba libre. Y Emmy había dicho mamá a una mujer que sangró por ella sin dudar. Silas apretó la bala en el puño. No lloró, pero tampoco respiró. De vuelta en la casa, Claire permanecía junto a la cama de Emmy mucho después de que la niña quedó dormida. Se tocó la mejilla. Aún sentía el aliento tibio de la niña contra sus costillas. Las palabras seguían colgadas en el aire. Eres la única que huele a cuentos de dormir. Nadie le había dicho algo así. Ni sus alumnos ni sus padres, y menos un hombre. No era amor, pero era algo igual de peligroso. Era pertenecer, y empezaba a temerlo más que a las balas. Primero tronó el trueno. Su rostro era inescrutable, pero en sus ojos algo se había roto, algo viejo y enterrado, de pronto desenterrado. Las nubes sobre el rancho Crowley se espesaron, la luna tragada por la tormenta que venía. Claire se agitó en su sueño. El viento había cambiado, entonces lo olió. Humo. Y segundos después, los relinchos desesperados de los caballos rompieron el silencio. Se incorporó de golpe. Emmy ya estaba despierta, descalza en la ventana. El granero jadeó, están gritando. Claire tomó un abrigo, abrió de golpe la puerta. Llamas rasgaban el cielo nocturno, rojas voraces. El granero ardía. Los caballos se agitaban, relinchando aterrados. Mi pony sigue allí, lloró Emmy. Mamá está allí adentro. Claire no dudó. Corrió descalza hacia el fuego. El calor la golpeó como una ola. Las chispas se prendieron en su cabello. Abrió la puerta de un jalón. La madera crujía. El fuego chisporroteaba. Los animales chillaban. Fue de corral en corral, soltando trancas, azotando ancas. El pony bayo estaba atrapado detrás de una viga medio caída. Claire se metió entre el humo. Lo alcanzó. Tenía los ojos desorbitados, pero estaba vivo. ¡Crack! El techo crujió. Una viga encendida cayó. Y Claire gritó. La niña la había seguido descalza, aterrada. «¡Regresa!», gritó Claire. Pero la viga cayó sin que alcanzara a mirar atrás. Su pierna quedó atrapada bajo la madera. El dolor le desgarró el muslo, pero cubrió a Emmy, rodeándola con sus brazos justo a tiempo. Después todo se volvió borroso. En la lejanía, entre lo negro y lo rojo, Silas Crowley vio el resplandor. Había estado rastreando a un coyote que había atacado a sus ovejas. La sangre se le heló. Soltó el rifle. Espoleó al caballo. Claire, Emmy, desmontó antes de que el animal se detuviera. El patio olía a heno ardiendo. Las encontró detrás del granero. Claire inconsciente. Emmy llorando. La nieve derritiéndose a su alrededor. Cayó de rodillas. Claire. No hubo respuesta. Emmy, mi niña, ¿estás herida? Ella negó con la cabeza. Ella me salvó. Sollozó. Mamá me salvó. Él levantó a Claire con cuidado. Emmy se aferró a su abrigo mientras avanzaban tambaleando hacia la casa. La lluvia cayó con fuerza, apagando el fuego. Claire despertó tosiendo. La pierna le palpitaba. Silas estaba a su lado, los ojos vacíos. Ella está a salvo, jadeó Claire. Lo sé. Me siguió. Tú la salvaste.
Claire cerró los ojos. Luego los abrió. Había una bufanda, roja, rota. El mismo patrón que los hombres que arrasaron mi pueblo. Silas se irguió despacio. ¿Estás segura? Claire asintió. El que los lideraba. Turner. Gabe Turner. La mandíbula de Silas se endureció. Lo saqué de una trinchera una vez. Creí que moriría como héroe. Él asesinó a mi familia, susurró Claire. Me dejó una cicatriz en la muñeca mientras se reía sobre el cuerpo de mi padre. Silas bajó la vista a sus manos. Ella nunca le había mostrado esa herida. Su voz se volvió áspera. Salvé a un monstruo, y ahora vino por los míos. Claire lo tomó del abrigo. No puedes ir solo. Él puso su mano sobre la de ella. No voy por venganza, dijo. Voy porque mientras siga libre ninguna de ustedes estará a salvo. La lluvia caía más fuerte. Silas ensilló su caballo. Claire estaba en el pórtico, la pierna vendada. Amy dormida en su regazo. Ella extendió la mano hacia él. Por favor, regresa. Él le sostuvo la mirada. Volveré. El salón en el camino de los mineros apestaba a sudor y a whisky. Gabe Turner reía entre cobardes. Quemamos todo el maldito granero, se jactaba. La estúpida mujer gritaba como loca. Silas cruzó la puerta. El silencio cayó. No desenfundó. Gabe, tú llevaste uniforme una vez. Sabías lo que significaba. Turner bufó. Eso fue hace mucho, capitán. Disparaste a un predicador, quemaste un hogar y aún crees que sigues siendo hombre. Turner se movió, pero Silas fue más rápido. Se giró. Turner cayó sujetándose el hombro. Silas pasó sobre él, le pateó el arma. ¿Vivo? Para que pudras en una celda para que la niña pueda dormir. Le entregó la pistola al sheriff. Agrégale incendio, intento de asesinato, traición. Y cabalgó de regreso bajo la lluvia no como soldado, sino como padre. Y quizá por fin, como un hombre dispuesto a vivir. La lluvia cayó 3 días, no con furia, sino quedándose suave, constante, implacable. Convirtió el rancho Crowley en un mar de lodo espeso. El granero quedó como esqueleto en el patio ennegrecido en silencio. Claire se movía despacio por la casa. Su cojera empeorada por el incendio hacía que cada paso pesara más. Pero rechazaba ayuda. Silas lo intentó una vez, 2. Después ya no insistió. Ella hablaba poco. Cocinaba, limpiaba, doblaba cobijas. Amy la seguía como sombra, pero Claire parecía desvanecerse como vapor de una olla olvidada al fuego. Silas se dio cuenta. La miraba desde la puerta, desde el pórtico, desde la mesa de la cena. No decía nada, pero lo veía en sus ojos. Ella ya se había ido. Claire empacó en silencio. Esperó a que Silas saliera a revisar la cerca del sur. Amy estaba en el porche trasero, untando hollín en figuras que solo una niña podía entender. Claire se movía con cuidado, metódica, sin emoción. Doblaba el mismo vestido con el que había llegado. La valija se cerró con un chasquido. Dejó las cartas todas. La herida en la pierna ya había sanado, pero las demás no. No aquellas que la despertaban por las noches. No las que la hacían sentirse intrusa en la historia de alguien más. Vine aquí para sobrevivir, susurró al silencio. No para quedarme. En el buró de Amy colocó el libro favorito de la niña. El lomo estaba roto, las esquinas desgastadas. En la contraportada escribió: «Termina con tu papá». Luego en la mesa de la cocina dejó una carta con solo 3 líneas. «Sé cómo irme, pero no pienses que nunca quise quedarme». Cuando las primeras aves rompieron el cielo gris, Claire ya había tomado el camino al este lodoso helado, y tan solitario como sus pensamientos. Amy despertó antes que el sol. La casa estaba demasiado callada, demasiado fría. Revisó el cuarto, la cocina, el pórtico. «Good Claire», llamó sin respuesta. Encontró la nota dentro del libro. La leyó una vez, luego otra. Y salió corriendo descalza al lodo, llorando. Silas estaba en la cerca lejana cuando escuchó el grito. Dio vuelta y galopó de regreso, encontrándose con Amy a mitad del camino. El rostro de la niña estaba empapado en lágrimas. Se fue, lloró. Nos dejó.
Silas leyó la nota una sola vez. No se detuvo. No comió, no ensilló un caballo fresco. Partió. El camino estaba medio congelado y brutal. Los copos caían como ceniza. La carreta que Claire había contratado se había descompuesto a las afueras de Pine Hollow, las ruedas atascadas en el fango. Llevaba horas caminando, las botas empapadas, la valija, arrastrándose detrás de ella como un fantasma. No oyó a Silas al principio. Solo cuando los cascos se detuvieron a su lado volteó. Él parecía una tormenta, salpicado de lodo, sin aliento, los ojos abiertos con algo que se parecía demasiado al miedo. Bajó del caballo, avanzó hacia ella, y allí en medio del camino, bajo la nieve cayendo, se arrodilló. Sin discurso, sin anillo, solo la lluvia y la verdad. «Déjame empezar de nuevo», dijo. «No por ella. Por ti». Claire parpadeó atónita. «No me debes nada. Precisamente por eso es real», contestó él. «No te pido que seas su madre. Te pido que seas la mujer a la que regreso, la que hizo que esta casa se sintiera más que paredes». La valija cayó de sus manos. Las lágrimas llegaron despacio, luego sin freno. Entró en sus brazos sin decir otra palabra. La nieve giraba a su alrededor, pero ellos no la sentían. Claire alzó la mirada, la voz quebrada. «¿Y qué cuento leeremos esta noche, señor Crowley?» Él sonrió. «El nuestro. Empezaremos con el día en que hiciste que el fuego se sintiera como hogar. Esa noche la casa se iluminó con velas y un guiso caliente. El fogón volvió a crepitar. Las sombras ahora eran más suaves. Emmy se sentó entre ellos, sus manitas pasando las páginas mientras Claire leía en voz alta. Su voz había cambiado, más firme, más profunda, cargada de calor y recuerdo. Silas no leía, pero su mano descansaba sobre la de Claire. No la soltó. Afuera el viento aullaba y el camino desaparecía bajo la nieve. Pero adentro el futuro ya había comenzado. No con truenos, sino con silencio, con perdón. Y con amor. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que todavía crea en el amor que nace de la ceniza y la nieve. Suscríbete a Leyendas Vaqueras, donde cada relato nos recuerda que en el polvo de la historia, los corazones siguen latiendo. Donde las balas fallaron, pero los corazones no. Activa la campanita para que no te pierdas nunca un cuento de lo salvaje, lo roto y lo hermoso.